El reloj de arena de mi vida se volcó cuando cumplí 16 años. Mis padres, en la penumbra de nuestra pequeña sala, me anunciaron su separación. Una noticia fría, sin gritos ni reproches, solo dos seres que habían perdido el rumbo y ansiaban caminos distintos. Para mi sorpresa, la calma se apoderó de mí. Quizás por su madurez, quizás porque intuía la grieta, los silencios en las cenas familiares, dos vidas paralelas bajo un mismo techo. Padre se mudó a un acogedor apartamento al otro lado de la ciudad, y yo pasaba cada fin de semana con él. Pedíamos pizzas y veíamos películas de ciencia ficción, una rutina inalterable. Pero entonces mamá conoció a Robert. Un año después del divorcio, la vi llegar a casa radiante, un sol interior que la iluminaba. Lucy, he conocido a alguien especial, dijo mientras desayunábamos, tiene una hija de 10 años. ¿No sería maravilloso tener una hermana? Forcé una sonrisa, moviendo los cereales sin apetito. Maravilloso, mamá, realmente maravilloso. En pocos meses se casaron, y Robert y su hija, Sarah, se mudaron a nuestra casa. Ahí comenzó la pesadilla. Sarah, con sus ropas de marca y rizos impecables, parecía un ángel ante los adultos, pero en cuanto se les daba la espalda, su rostro cambiaba. Empezó sutilmente. Mi suéter favorito desaparecía en la lavadora con calcetines rojos, mi tarea aparecía manchada de café, misteriosamente. Robert tampoco se quedaba atrás. Sus comentarios hirientes se deslizaban como cuchillas, siempre al borde de la grosería. Lucy, ¿no te parece que esa falda es demasiado corta para ir al colegio? O si dedicaras menos tiempo al teléfono y más al estudio, ¿tus notas mejorarían? Intenté hablar con mamá, pero ella respondía, es solo que es protector, cariño. Quiere lo mejor para ti. Y entonces llegó el incidente del proyecto de investigación. Había dedicado semanas a entrevistas, recolección de datos, todo. Un día llegué temprano y encontré a Sarah en mi habitación, sus manos verdes por los marcadores que había usado para destrozar mi trabajo. Páginas y páginas de investigación, arruinadas. ¿Qué diablos haces?, le grité, sujetándola por el cuello de su costoso cardigan. Nada, chilló ella, pero la evidencia manchaba sus manos. La llevé abajo donde mamá y Robert veían televisión. Mira sus manos, mira lo que le hizo a mi proyecto, grité, señalando las manchas verdes. Robert saltó, su rostro enrojeciendo. Quita tus manos de mi hija. Ella destruyó mi trabajo, semanas de trabajo, repliqué. Insensata, gruñó Robert acercándose a mí, ¿cómo te atreves a manosear a mi Sarah? Es solo una niña. Miré a mamá, esperando que me defendiera, que dijera algo. Pero permaneció inmóvil, negando con la cabeza, desaprobándome a mí. Esa noche, el insomnio me abrazó. Yacía en la cama, mirando el techo, repitiendo el silencio de mi madre una y otra vez. Al amanecer, tomé una decisión. Comencé a empacar antes del alba, arrojando ropa y libros a las maletas, sin preocuparme por el orden. Papá contestó al primer timbre. Papá, ¿qué hago? ¿Puedo irme a vivir contigo?, le pregunté, mi voz quebrada. Por favor. Por supuesto, cariño. Estaré allí en 20 minutos. Cuando la camioneta de papá llegó, Robert ya estaba en el trabajo y Sarah en la escuela. Mamá estaba en la puerta, observándome cargar mis maletas. Lucy, no hagas esto, dijo, estás exagerando. Exagerando, me giré hacia ella. Tu marido me llamó insensata, y tú te quedaste ahí sentada. Tu hijastra destruyó mi trabajo y tú no hiciste nada. Papá escuchó, porque su rostro se oscureció. ¿Qué es esto de Robert llamando a mi hija con insultos? Después de contarle todo, él estaba furioso. Marchó directamente al lugar de trabajo de Robert. Me quedé en la camioneta, pero pude verlos a través de la ventana de la oficina de Robert. Papá señalando, Robert de pie, rostros rojos,
dedos acusadores. La seguridad tuvo que separarlos antes de que llegaran a los golpes. Vivir con papá era como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. El eco de las pisadas furtivas, la constante vigilancia contra cualquier emboscada, se desvanecieron. Él me ayudó a reconstruir mi proyecto de investigación, compartiendo conmigo largas noches, llenas de café y tentempiés. Unos días después, un mensaje de mamá irrumpió en mi rutina. No puedo creer que hayas enfrentado a tu padre contra Robert de esta manera. Estás destrozando a esta familia. No respondí. ¿De qué familia hablaba? ¿De aquella donde su esposo me maltrataba verbalmente? ¿Donde su hijastra destruía mis pertenencias? Me concentré en terminar mi último año de bachillerato con brillantez. Cuando llegó la graduación, papá y mi abuela ocupaban la primera fila, vitoreando con más entusiasmo que nadie. Mamá también estaba allí, con Robert y Sarah, pero apenas les dirigí una mirada al cruzar el escenario. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo mi abuela al abrazarme con fuerza. Y tenemos una sorpresa. Tu padre y yo hemos estado ahorrando para tu fondo universitario. Habían acumulado una suma suficiente para cubrir mi matrícula en la universidad local. Ese otoño, me mudé a la residencia universitaria, ansiosa por un nuevo comienzo. Unos meses después de iniciar mi segundo año, mamá contactó conmigo a través de las redes sociales. Siento todo lo que sucedió. ¿Podemos hablar? Acepté reunirnos en una cafetería cerca del campus. Fue incómodo al principio, ambas revolvíamos nuestro café con excesiva lentitud, evitando el contacto visual. Sarah está empezando a mirar universidades, dijo ella. Y Robert acaba de comprarse un coche nuevo. Qué bien, respondí, cambiando rápidamente de tema. Mi profesor de psicología cree que debería considerar la escuela de posgrado. Después de eso, establecimos una rutina, encuentros mensuales en la cafetería, charlas sobre temas seguros, el tiempo, mis clases, su trabajo. Intentaba mencionar a Robert y Sarah, pero yo desviaba la conversación. No era perfecto, pero era algo. Tras graduarme, conseguí un puesto en Marshall y Asociados como subdirectora de proyectos. Papá estaba encantado y me ofreció inmediatamente un lugar en su apartamento. Podrías ahorrar dinero, Lucy, dijo durante la cena. No hay necesidad de apresurarse con el alquiler. Negué con la cabeza, moviendo la pasta en mi plato. Gracias, papá, pero necesito hacer esto por mi cuenta. Encontré un pequeño apartamento cerca del trabajo. Era hora de sostenerme con mis propias fuerzas. El apartamento no era lujoso, pero era mío. La primera noche allí, sentada en mi sofá de segunda mano con comida china para llevar, me sentí más adulta que nunca. Cada mes, apartaba una parte de mi sueldo para mi futuro fondo de vivienda. Mientras mis compañeros de trabajo salían a almuerzos costosos, yo llevaba sándwiches de casa. Cuando ellos iban a bares después del trabajo, yo me quedaba hasta tarde, haciendo frente a los proyectos que nadie más quería. Parker, el cliente imposible, me advirtió mi colega Jake cuando me ofrecí voluntaria para la cuenta de Riverside. Ya han pasado por 3 directores de proyecto. Sonreí. Observen. 3 meses después, el proyecto Riverside se completó antes de lo previsto. Mi jefe me llamó a su oficina, con una expresión de impresión. Lucy, debo decir que ha superado todas las expectativas, dijo, deslizando un cheque de bonificación sobre su escritorio. Sigue así, y llegarás lejos en esta empresa. Las bonificaciones trimestrales empezaron a llegar, y no eran pequeñas. Cada céntimo iba directamente a mi cuenta de ahorros. Mis compañeros pensaban que estaba loca, renunciando a las copas y los viajes de fin de semana. Estás desperdiciando tu juventud, dijo mamá durante una de nuestras reuniones en la cafetería 2 años después. Deberías disfrutar un poco de la vida. Estoy disfrutando de la vida, respondí.
estoy construyendo mi futuro. Ella revolvió su café distraídamente. Sarah se unió a una hermandad en su universidad. Lo está pasando genial. Cambié de tema. El clima ha sido agradable últimamente. Las únicas ocasiones en las que no podía evitar a Robert y Sarah eran las reuniones familiares, el Día de Acción de Gracias en casa de la tía Paula, la Navidad en casa del tío Mac. Entraba, abrazaba a mamá y fingía que ellos no existían. Sarah, ahora también en la universidad, me lanzaba miradas de suficiencia. Había crecido, se había vuelto más refinada, pero esa vena maliciosa seguía ahí, mejor disimulada. Robert se quedaba de pie con los brazos cruzados, mirándome por encima del hombro. En la cocina, entre el aroma a especias y el vapor del pavó, mi madre me acorraló cual gata a un ratón, junto a la nevera. Sus palabras, un suspiro entrecortado, resonaron en el ambiente festivo de Acción de Gracias. Lucy, ¿hasta cuándo seguirá esto? Sarah ya es mayor, Robert se ha calmado. ¿No podemos simplemente ser una familia? Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. No somos una familia, mamá. Somos personas unidas solo por tu matrimonio, nada más. Insistía, terca, como una niña pequeña, eres infantil. La gente crece, la gente cambia. Sí, eso hacen, repliqué, mirándola a los ojos. He madurado lo suficiente como para saber que no necesito gente tóxica en mi vida, aunque sean técnicamente familia. Abrió la boca para replicar, pero solo negó con la cabeza y se alejó. Mi madre, siempre buscando el camino fácil, huyendo del conflicto. Cada comentario hiriente de Robert, cada mirada arrogante de Sarah, solo confirmaban que había tomado la decisión correcta al mantener la distancia. Cuando cumplí 28 años, firmé los documentos finales de mi casa. Tras años de ahorro y horas extras, había conseguido cubrir 6/10 partes del coste total. Las cuotas de la hipoteca no me quitarían el sueño. Felicidades, señorita Parker, dijo la agente inmobiliaria, entregándome las llaves. Es una propiedad maravillosa. Ese primer día, de pie en mi salón vacío, sentí que por fin podía respirar. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina con encimeras de granito y un jardín donde plantar mis flores. Todo mío. Organicé una fiesta de inauguración, enviando invitaciones a familiares y amigos íntimos. Papá y la abuela no pudieron venir, se habían mudado recientemente a Hawái por la jubilación de papá. Cuando llamé a mi madre para invitarla, fui específica, mamá, me encantaría que vinieras. Solo tú. Dudó. Lucy, eso no es justo con Robert y Sarah. Mamá, es mi casa, mis reglas. Aceptó, pero debería haberlo sabido mejor. El día de la fiesta, abrí la puerta y allí estaba mi madre, acompañada de Robert y Sarah. Sorpresa, exclamó mi madre, sin percatarse de mi expresión. Mordí mi lengua y los dejé entrar. Robert escaneó todo con la mirada, sus labios se curvaron ligeramente al contemplar las molduras y los suelos de madera. Está bien, dijo, pero sonó a todo menos a un cumplido. Sarah, con 22 años, vestida como salida de una revista de moda, deambulaba con la nariz en alto. La cocina es un poco pequeña, ¿no? Mientras enseñaba el patio trasero a mi compañero Jake, escuché a Sarah hablando con mi madre y Robert en el salón. Papá, yo también he estado buscando casas, dijo lo suficientemente alto como para que la oyera. Voy a conseguir una mucho más grande que esta. Con piscina. No pude evitarlo. Volví a entrar. Ah, sí, interesante. ¿Con qué trabajo piensas comprarla? La cara de Sarah se sonrojó. Tengo perspectivas. Las perspectivas no son cheques de pago, repliqué. Y la última vez que lo comprobé, seguías viviendo a costa de la tarjeta de crédito de tu padre.
La cara de Robert adquirió su característico tono morado. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo os atrevéis? Lo interrumpí. ¿Os presentáis sin invitación a mi casa y luego os dedicáis a insultarla? Lucy, mi madre sujetó el brazo de Robert cuando dio un paso al frente. Vamos, Robert, Sarah. Nos vamos. Los vi salir apresuradamente. Mi madre me lanzó una mirada de disculpa por encima del hombro. La puerta se cerró tras ellos y la fiesta continuó. 3 meses después del desastre de la inauguración de la casa, mi jefe me llamó a su despacho con una oferta que no podía rechazar: liderar un importante proyecto en Boston. Significaría varios meses lejos, pero podría acelerar mi carrera hasta la alta dirección. Mi mayor preocupación era mi casa, especialmente mi jardín interior. Había pasado meses cultivando mi colección de plantas, delicadas orquídeas, caprichosos lirios de la paz y mi orgullo y alegría, una rara ave del paraíso que acababa de empezar a florecer. Cada una necesitaba cuidados específicos, y no podía soportar la idea de volver a encontrarme con plantas marchitas. El orgullo se rindió ante la necesidad. Las ruedas de mi coche rodaron hasta la casa de mamá. Un silencio tenso, un vacío de palabras, nos separaba desde el incidente de la inauguración, pero sabía que ella poseía un don para la vida, un don verde y floreciente. Afortunadamente, la encontré sola. Lucy, mi madre, su rostro mostró sorpresa al verme en su umbral. ¿Todo bien?, inquirió, su voz una suave brisa. Necesito un favor, respondí, guiándola hacia el corazón de su hogar, la cocina. Me voy a Boston por 3 meses, por trabajo. La propuesta salió como un susurro. ¿Podrías cuidar de mi casa? Sobre todo, de mis plantas, necesitan riegos y atenciones constantes. La expresión de mamá se iluminó, como un jardín bajo el sol de primavera. Por supuesto, sabes cuánto amo la jardinería. Le entregué las llaves de repuesto, junto a un detallado manual para cada ser vegetal. Los meses siguientes fueron una vorágine, un torbellino de actividades frenéticas. 16 horas diarias, coordinando equipos en diferentes usos horarios. A pesar de todo, el proyecto avanzaba con éxito. Cada semana llamaba a mamá para saber de mis plantas. Todo está perfecto, decía ella con una calma que me tranquilizaba. Tus plantas están espléndidas, no te preocupes tanto, concéntrate en tu trabajo. Debí haber notado su presencia constante en mi hogar durante mis llamadas, a cualquier hora del día o de la noche. Debí haber prestado atención a los ruidos de fondo, el tintineo de vajilla, el murmullo de un televisor, detalles fuera de lugar si solo estuviera regando plantas. Pero mi mente, inmersa en el trabajo, ignoró estas señales de alerta. 4 meses después, el proyecto culminó con éxito. Un vuelo nocturno me trajo de regreso, agotada pero satisfecha. Un vehículo de alquiler me dejó en la puerta de mi casa pasada la medianoche. Solo soñaba con una ducha caliente y mi cama. Introduje la llave en la cerradura. No giró. Intenté de nuevo, con más cuidado. Nada. La llave, que había funcionado a la perfección durante meses, ahora era inútil. ¿Qué demonios?, murmuré, probando una vez más. Entonces lo escuché, pasos dentro de mi casa. Mi casa. Pasos que se movían con la familiaridad de quien pertenece a ese espacio. Mi corazón se aceleró, mis dedos buscaron el número de emergencias, el 911. Antes de poder marcar, la puerta cedió. Allí, en mi umbral, luciendo un pijama como si fuera la dueña del lugar, estaba Seba. Su cabello rubio recogido en un moño descuidado, y la osadía en sus ojos, irritada por mi presencia. ¿Qué haces aquí?, pregunté en un susurro, mi mente luchando por procesar la escena. La sonrisa de Seba era una burla. Viviendo, por supuesto. Llevo aquí semanas. Papá me ayudó a mudarme mientras estabas jugando a la gran mujer de negocios, en Boston.
Me quedé inmóvil, mi maleta aún en la mano, intentando comprender sus palabras. El cansancio del vuelo desapareció, reemplazado por una oleada de furia. Esta es mi casa, dije apretando los dientes. Sal de aquí, ahora mismo. Sara se apoyó en el marco de mi puerta, y examinó sus uñas cuidadas. Eso no va a pasar. Estoy muy cómoda aquí. El baño principal tiene una presión de agua increíble, por cierto. Sal de mi casa. Cada palabra era una cuchilla afilada. La respuesta de Sarah fue una carcajada, una risa real, seguida de un portazo. Escuché el clic de la cerradura, luego sus pasos alejándose. Permanecí allí, en mi propia entrada, rodeada de mi equipaje, temblando de ira. Las luces del jardín, que yo misma había instalado, iluminaban los macizos de flores que tan cuidadosamente había planeado. A través de la ventana, podía ver mi sala, pero ya no era mi sala. La chaqueta de Sarah estaba tirada sobre mi sofá, sus zapatos esparcidos por mi suelo de madera. Mis manos temblaban al sacar mi teléfono y llamar a mamá. Contestó al tercer timbre, con voz adormilada. Lucy, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Casi grité. Acabo de llegar a casa y Sarah está viviendo en mi casa. Dice que lleva semanas aquí. Dile que se vaya ahora mismo, que llamaré a la policía. No llames a la policía. La voz de mamá pasó de soñolienta a aterrada. Vamos para allá. Solo, espera ahí. ¿Dónde se supone que debo ir? Espeté. Estoy fuera de mi propia casa. Los 30 minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Anduve de un lado a otro en mi porche, observando cómo se encendían las luces en las casas vecinas. ¿Qué habrán pensado al verme ahí, a medianoche, en la oscuridad? Un par de coches pasaron despacio, seguramente dudando si debían llamar a la policía. Por fin, el auto de mamá apareció, Robert al volante. Salieron apresurados, ambos aún en pijama, abrigos improvisados sobre sus ropas de dormir. ¿Qué está pasando?, les espeté a mamá, enfrentándola. ¿Por qué Sarah tiene llaves de mi casa? ¿Por qué la dejas vivir aquí? Mamá, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda. Lucy, cariño, Sarah necesitaba un sitio, dijo, su voz un susurro casi inaudible. Su contrato se terminó y no podía afrontar el aumento del alquiler. Tu casa estaba vacía. ¿Vacía? Es mi casa. No tenías derecho. La chica necesitaba un lugar donde vivir, replicó mamá, como si eso lo justificara todo. Tu casa es demasiado grande para una sola persona, pensamos. Pensamos, la interrumpí, mi voz un trueno en la noche. En mi casa no hay cabida para, pensamos. Se supone que debías regar mis plantas, no instalar a tu hijastra. Observé el rostro de mi madre, esperando alguna señal de comprensión, algún atisbo de arrepentimiento por la flagrante traición a mi confianza. Pero ella permaneció impasible, tejiendo excusas para lo inexcusable. Robert se adelantó, pecho inflado como cuando tenía 16 años. No tenía sentido decirte que Sarah se mudaba. De todas formas, habrías dicho que no. Claro que habría dicho que no, casi gritaba. Es mi casa. Y ahora no puedo entrar. Las cerraduras necesitaban cambiarse de todas formas, dijo Robert, despidiendo el asunto con un gesto desdeñoso. Estaban viejas. Te hice un favor. Lo miré con incredulidad. Te das cuenta de que eso es ilegal, ¿verdad? No puedes simplemente cambiar las cerraduras de la propiedad de otra persona. Legal, ilegal, se burló. Ya está hecho. Sarah necesita un lugar donde quedarse, y esta casa es demasiado grande para ti sola. Sáquenla de aquí, dije, mi voz descendiendo a un susurro amenazante. Sáquenla ahora mismo, o llamo a la policía.
La cara de Robert se retorció en esa mueca familiar, la que usaba cuando era adolescente, la que decía que él sabía que ganaría. No lo harás. Lucy, mamá dio un paso al frente, retorciéndose las manos. Si llamas a la policía, se acabó. No volveré a hablarte. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir esta familia por completo? Reí, un sonido áspero y amargo. ¿Esta familia? ¿La que permite que tu esposo se apodere ilegalmente de mi casa? ¿Esa familia? Sin responder, se volvieron y entraron en mi casa, *mi casa, dejándome ahí parada con mi equipaje. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido definitivo. Mis manos ya no temblaban mientras sacaba mi teléfono. Se acabó la vacilación. Se acabó intentar mantener la paz. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito reportar una ocupación ilegal. Alguien cambió las cerraduras de mi casa y se mudó sin mi permiso. 20 minutos después, 2 coches de policía llegaron, luces intermitentes. Los vecinos, sin duda despiertos, observaban desde detrás de sus cortinas mientras explicaba la situación a los oficiales Martínez y Chen. ¿Usted es la propietaria legal?, preguntó el oficial Martínez. Mostré los registros de propiedad en mi teléfono. Sí, tengo toda la documentación. He estado fuera por negocios y le di a mi madre una llave para regar mis plantas. En cambio, metieron a mi hermanastra y cambiaron todas las cerraduras. El oficial Chen tocó el timbre. Hubo una larga pausa, ruidos de gente moviéndose dentro. Finalmente, la puerta se abrió. Mamá, Robert y Sarah estaban allí, intentando parecer seguros, pero fallando. Buenas noches, dijo el oficial Martínez. Necesitamos ver alguna identificación y prueba de residencia de todos. Hubo un malentendido, dijo Robert, su voz suntuosa. Lucy dio permiso a Sarah para quedarse aquí. Tuvieron una pelea y ahora ella está intentando causar problemas. Eso es mentira, lo interrumpí. Nunca di permiso. Aprovecharon que estaba fuera por negocios. Pregúntele sobre las cerraduras, admitirán que las cambiaron sin mi conocimiento. Las viejas cerraduras estaban defectuosas, comenzó Robert. Así que reconoce haber cambiado las cerraduras sin el permiso del propietario, interrumpió el oficial Chen, tomando notas. Un escalofrío de temor reemplazó la arrogancia que antes sentía Sarah. Papá me aseguró que todo saldría bien. Aseguró que Lucy se acostumbraría a la idea. El oficial Martínez, clavando su mirada en Robert, sentenció: Señor, cambiar las cerraduras de una propiedad ajena y ocupar su vivienda sin permiso constituye allanamiento de morada. 12 agentes de la ley los escoltaron hacia un vehículo policial. Observé en silencio. Sarah parecía más pequeña, más joven, como la niña de 10 años que un día irrumpió en mi vida. La ira pintó el rostro de Robert de un morado furioso, pero, por una vez, se mantuvo callado. Mamá, temblorosa, permanecía en el porche. Al alejarse el coche patrulla, ella giró hacia mí con un odio tan profundo que casi retrocedo. Desde hoy, dijo su voz quebrada, ya no eres mi hija, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Una calma extraña me invadió al mirarla, a esta mujer que durante 12 largos años había priorizado a los demás sobre mí. Mamá, susurré, hace mucho tiempo dejaste claro que ellos eran tu verdadera familia. El día que Sarah destrozó mi investigación y tú permaneciste en silencio. El día que Robert me insultó y tú desviaste la mirada. Cada vez que me pediste que fuera la persona más comprensiva mientras me trataban como basura. Tú los elegiste. Una y otra vez. Abrió la boca para replicar, pero la cerró de nuevo. Sin una palabra más, se dirigió a su coche y se marchó. Pasé el resto de la noche en mi sala, rodeada de las pertenencias de Sarah, ropa de diseño esparcida por los muebles, sus fotos pegadas a la nevera,
sus artículos de aseo invadiendo el baño. Al amanecer, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. La policía llamó más tarde. Querían saber si presentaría cargos. No, respondí tras una larga pausa. Solo asegúrense de que entiendan que no se les permite volver a pisar mi propiedad. Contraté un servicio de limpieza para empacar las cosas de Sarah y las envié a casa de mamá. Luego, dediqué un fin de semana a limpiar cada rincón de mi hogar, borrando todo rastro de su presencia. La mayoría de mis plantas habían muerto por negligencia. Incluso la ave del paraíso estaba seca y marchita. Las tiré todas y comencé de nuevo. 3 meses han pasado desde entonces. Mamá intentó llamar una vez, pero no contesté. Robert envió un correo electrónico amenazante sobre demandarme por el daño emocional de Sarah, que reenvié a mi abogado sin responder. Sarah publicó algunos comentarios vagos en redes sociales sobre personas tóxicas que se hacen pasar por víctimas, pero bloqueé sus cuentas. La semana pasada, me encontré con la tía Paula en el supermercado. Intentó decirme que mamá estaba sufriendo por nuestra separación, que debería acercarme, intentar hacer las paces. Algunos puentes, le dije, deben permanecer destruidos. Duermo mejor ahora. Mis nuevas plantas prosperan bajo la luz del sol que entra por mis ventanas. Papá y la abuela llaman con regularidad desde Hawái, y planeo visitarlos el próximo mes. A veces me sorprendo a mí misma buscando el teléfono para llamar a mamá, más por costumbre que por otra cosa. Pero entonces recuerdo aquella noche en mi porche, excluida de mi propio hogar, y el impulso desaparece.